7 de diciembre, San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas y si una se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. El Padre quiere que nadie se pierda, ni una sola oveja, ni un solo pequeño. Dios quiere que todos los hombres se salven. San Pablo, en una carta dirigida a su discípulo Timoteo, le exhorta a que se rece por los gobernantes, para poder llevar una vida tranquila, sosegada, diciendo: esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y agrega que Cristo Jesús se entregó en rescate por todos. Bueno, alguno preguntará, ¿por qué en la consagración del vino, por ejemplo, el sacerdote no dice que la sangre fue versada por todos, sino por muchos? Bueno, porque esa traducción fiel de las palabras del Señor se refiere a que no todos, lamentablemente, no todos aceptarán su sacrificio. Lo aceptarán a Él como Salvador. Jesús se entregó en rescate por todos, pero no todos lo aceptan. Por eso mismo, entre la voluntad de Dios que todos los hombres se salven y la salvación personal de cada uno, está la elección que cada uno, en su libertad, haga. Si alguien lo rechaza al Señor, pisotea su ley de amor, se condena, y la sangre que Jesucristo derramó también por aquella persona no será aprovechada. Dios es Dios de la vida y no de la muerte. Es voluntad de Dios que nadie se pierda. La Santísima Virgen, la enviada del Altísimo, les muestra la horrible escena del infierno a los pequeños niños de Fátima, para que sepan cuál es el fin de los impíos y para que le ayuden a salvar almas. Escribe San Juan en el pasaje del diálogo de Jesús con Nicodemo: Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Dios no se complace con la perdición de los vivientes. Esto lo afirma el libro de la sabiduría. Bueno, ya que cito este libro sapiencial del Antiguo Testamento, creo muy oportuno ponerlo en el contexto particular en que está puesta la frase. ¿Por qué? Porque son advertencias para todo tiempo. Dice: el Espíritu del Señor llena la tierra, todo lo abarca y conoce cada sonido. Por eso quien habla inicuamente no tiene escapatoria, ni pasará de largo junto a él la justicia acusadora. Se examinarán los planes del impío. El rumor de sus palabras llegará hasta el Señor y quedarán probados sus delitos. Porque un oído celoso lo escucha todo y no se le escapa ni el más leve murmullo. Guardaos, pues, de murmuraciones inútiles y absteneos de la maledicencia, porque ni la frase más solapada cae en el vacío, y la boca calumniadora da muerte al alma. No os procuréis la muerte con vuestra vida extraviada, ni os acarreéis la perdición con las obras de vuestras manos. Porque Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera. Está en el primer capítulo del libro de la sabiduría. Jesús fue en busca de la oveja perdida y lo hizo hasta el último aliento. No podemos imaginar qué no habrá hecho el Señor para salvar a Judas. En cambio, sí sabemos cómo salvó al malhechor en la cruz, que lo reconoció como el Mesías, como el Señor. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo:
En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy la iglesia recuerda a San Ambrosio. Era el año 374 cuando en una iglesia de Milán, repleta de gente, sacerdotes y laicos de toda edad, católicos y arrianos, discutían acerca de quién sería el sucesor del obispo. El obispo se había llamado, el que recién había muerto, Augencio, y que había sido arriano. La disputa era muy fuerte. El gobernador de Lombardía, Liguria y Emilia, fue para calmar los ánimos y alentarlos a buscar en paz al nuevo obispo. Recibieron muy bien su recomendación porque era un hombre digno de consideración, buen gobernador que se preocupaba por el bien de todos. Todo muy bien, hasta que un niño, que estaba en la multitud, gritó con voz fuerte su nombre diciendo, Ambrosio para obispo. Y toda la asamblea repitió, Ambrosio obispo. El gobernador era un simple catecúmeno y sin preparación para ser obispo, recibe sin entusiasmo la ovación de la elección. Que todo parecía un absurdo. Se apeló al emperador, pero Valentiniano, él mismo se sentía halagado por haber elegido un gobernador que hasta lo consideraban digno de ser obispo. Pensar que la diócesis de Milán abarcaba casi todo el norte de Italia. Ambrosio aceptó y en una semana fue bautizado y consagrado obispo, el 7 de diciembre del año 374. Había nacido en Treveris, Alemania, de una noble familia romana, la gens Aurelia. Su padre fue gobernador de las Galias, cargo imperial era. A la muerte del padre, Ambrosio, su hermana, que será Santa Marcelina, y su madre regresaron a Roma, donde completó sus estudios, llegando a ser un buen poeta y orador. Luego siguió aún estudiando leyes y fue un prestigioso abogado, hasta que el emperador lo nombró gobernador con residencia en Milán. Un hombre de una gran carrera, es lo que todo el mundo diría, ¿no? Era gobernador desde hacía 4 años cuando fue elegido. Fue un gran gobernador, guardando el bien de la población sin excluir a nadie, especialmente a los pobres. Por eso todos tanto lo apreciaban. Y por eso tanto el pueblo como el emperador y el mismo papa, que era el Papa Dámaso, opinaron que era digno de ser obispo. Como obispo, lo primero que hace es romper todo vínculo con su vida pasada, donando su riqueza a los pobres, sus tierras y otras propiedades a la iglesia y teniendo para sí una pequeña parte para poder proveer a la hermana Marcelina, que años antes se había consagrado virgen en la Basílica de San Pedro, durante una solemne liturgia de Navidad, presente el Papa Liberio en aquel entonces. Consciente de su falta de preparación en ámbito teológico, se dedicó a estudiar las Escrituras y a los padres de la Iglesia, en particular a Orígenes, Atanasio y Basilio. Su vida era frugal y sencilla, y sus días transcurrían en encuentros con las personas, con estudio y en oración. Primero oraba, luego escribía y predicaba, pero todo lo extraía de la oración. El mismo Agustín de Hipona quedó fascinado, tanto como para elegirlo su maestro en la fe, porque su modo de hacer y de predicar habían contribuido a su conversión. Ambrosio estaba siempre disponible para todos. Después de la misa diaria les dedicaba tiempo para escucharlos y aconsejarlos o defenderlos en caso de abusos por parte de aprovechados. Por eso todos lo admiraban y amaban. En tiempos de Ambrosio y ya de antes, la Iglesia luchaba con el arrianismo que negaba la divinidad de Jesucristo, y esta herejía abarcaba los altos rangos del imperio también. Ambrosio ya lo conocía todo esto. En el año 386 se aprobó una ley que autorizaba a las asambleas de arrianos poseer iglesias, pero en la realidad prohibía el culto de los católicos y para quien no obedecía había pena de muerte.
Ambrosio, sin importarle la ley y las consecuencias que podía sufrir, se negó a dar a los arrianos ni una sola iglesia. El pueblo, temiendo lo peor, se refugió haciendo barricadas con el obispo en la basílica. Fueron asediados por las tropas imperiales para que murieran de hambre. Ambrosio ocupó el tiempo enseñándoles a los fieles salmos y cantos compuestos por él, en los famosos cantos, el canto ambrosiano, se cree que fue en ese momento. Y les contó todo lo que había ocurrido entre él y el emperador Valentiniano. Les decía: el emperador está en la iglesia, no sobre la iglesia. Mientras tanto, o por encima de la iglesia, ¿no? Mientras tanto, Teodosio el Grande, emperador de Oriente, después de haber derrotado al usurpador que había invadido Italia, reintegró a Valentiniano, pero haciéndole abandonar el arrianismo, y por un tiempo se detuvo en Milán. Ambrosio le quedó reconocido, pero eso no impidió que lo enfrentara en 2 ocasiones. Una cuando la masacre de Tesalónica, 4 años después. Y lo hizo responsable públicamente a Teodosio, invitándolo a arrepentirse, cosa que el emperador terminó haciendo. Y así como defendió la fe, también defendió la cátedra de Pedro, al Papa Dámaso contra el antipapa Ursino. A Ambrosio se debe la frase ubi Petrus ibi ecclesia, es decir, donde está Pedro, ahí está la iglesia. Claro que no han faltado momentos en que no se sabía quién era Pedro, ¿no? Se podría decir también lo opuesto, y que es igualmente válido. Donde la iglesia no es iglesia, la de Cristo, Pedro no es Pedro. San Ambrosio es uno de los 4 grandes doctores de la iglesia de Occidente, junto con Jerónimo, Agustín, que eran contemporáneos los dos de él, y Gregorio Magno, que es casi 2 siglos posterior. En Ambrosio se destacan la mariología y el cristocentrismo, 2 temas fundamentales. Se lo considera el iniciador de la mariología latina. Como lo recordaba el Santo Papa Juan Pablo II, es el teólogo que hace un retrato atento, afectuoso, mostrando las virtudes morales, la vida interior, todas las otras virtudes y la vida de oración de la Santísima Virgen. Aún en su estilo sobrio se nota la cálida devoción a la Madre del Señor, imagen de la Iglesia y modelo de vida para los cristianos. Al centro de la vida del santo está Cristo, buscado, amado. En Cristo modelaba la caridad que proponían los fieles y que testimoniaba personalmente. Todo lo ve bajo la luz de Cristo. Amaba profundamente a Cristo, amaba profundamente a la Iglesia. Por la Iglesia trabajó, estudió, sufrió, predicó, lloró y arriesgó la vida ante los poderosos de su tiempo. Murió escribiendo libros hasta el final. En forma inesperada le llegó la muerte al alba del sábado santo del año 397. Alabado sea Jesucristo. San Ambrosio ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.